Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a esta nueva versión de Colombianos por el Mundo. El día de hoy estamos con Andrés Correa, un pereirano que lleva 15 años en España y viene a contarnos un poco su historia y quién es Andrés Correa. Así que Andrés, te damos la bienvenida. Empecemos resolviendo esa pregunta. ¿Quién es Andrés Correa? Buenos días, Hernán. Vaya pregunta, yo quisiera tener la respuesta. Pero muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Yo soy un pereirano que nació por allá en 1973, en Pereira, cerca del lago Uribe Uribe. Crecí en un núcleo familiar muy sano, muy unido, muy bonito. Estudié en el Colegio de La Salle y ahí empezó mi vida profesional. A partir de ahí tuve la desgracia de ir a prestar servicio militar cuando aún era obligatorio, y esa actividad que a algunas personas les curte el carácter y a otras desencaja, a mí me dejó un poco fuera de base de las realidades que estaba viviendo en ese momento de mi vida. Me fui muy joven al ejército a los 16 años. De ahí salí, entré a una universidad, estudié ingeniería industrial con todas las vivencias que tiene la universidad pública y en una ciudad pequeña. Empezó mi vida laboral, y empecé a trabajar con normas ISO, luego trabajé para el ministerio, para el Ministerio de Educación, cuando estaba Antanas en Bogotá, hizo un ejercicio de meritocracia, se llamaba, para seleccionar las personas que iban a participar en los proyectos, y yo quedé entre ellos. Y se volvió una experiencia muy linda porque terminamos siendo 6 ingenieros que intentábamos modificar o postular un modelo de educación, de administración de la educación en Colombia. Eso funcionó bastante bien, y de repente en toda esa odisea, que fue muy grande, fue de 4 años y conseguimos muy buenos resultados en el proyecto, eh, se transformó en algo mucho más grande aún. La idea es que el modelo que formulamos había que replicarlo en todas las secretarías de educación de Colombia, y eran más de 150. Y para ello había que hacer una licitación, se la ganó la Price, y digamos que la Price en ese momento seleccionó consultores muy jóvenes y el proyecto no tuvo el impacto o el éxito que yo hubiese esperado. Y después de que yo me fuera, yo me vine a estudiar básicamente porque quería encontrar en la academia lo que no pude encontrar en la práctica. Yo no entendí muy bien por qué un proyecto bien formulado, bien elaborado, con presupuesto, no funcionaba. Entonces la única respuesta que yo tenía eran las personas, y con una visión muy ilusa, fui a estudiar un máster en recursos humanos pensando en encontrar una respuesta allí. Yo lo que me encontré en la universidad cuando vine a estudiar aquí, que para poderlo hacer, y aquí tiene que ver un poco con el ejercicio migratorio, para poder venir a estudiar, que vine con media beca, tuve que pedir la visa 4 veces. En esa época aún los colombianos necesitábamos visa para entrar directamente en Europa, pero a estudiar era sí o sí. Y la tuve que pedir 4 veces, trabajando en Cartagena, tenía que ir hasta Bogotá, y fue muy desalentador. Hay un punto en el que de alguna manera empiezas a sentir tu ego un poco maltratado, eh, porque es jodido, te cuesta mucho dinero moverte hasta Bogotá, presentar toda tu documentación, demostrar que eres una persona de bien. Funciona a la inversa que funciona la ley, que eres inocente y tienes que demostrar tu culpabilidad. Aquí tienes que demostrar que eres inocente. Normal con las suspicacias de Colombia también. Finalmente me dieron mi visa de estudios, vine, hice un máster que académicamente resultó ser mucho menor a las expectativas que yo tenía. Nosotros en Colombia tenemos una formación académica muy buena. En general en Latinoamérica, los pares con los que yo me encuentro más potentes es gente latinoamericana, hay gente muy buena. Y bueno, fue básicamente lo que nos pasa a casi todos en Colombia, que queremos volver con un título del extranjero para continuar creciendo en nuestra hoja de vida. Yo regresé, después de terminar mi máster, a la Universidad Nacional, porque tenía el mismo proyecto para hacerlo en la Universidad Nacional de Bogotá, y funcionó súper bien. Y para esa época me fui a visitar la que fue mi pareja después, me fue a visitarme por una semana y se quedó un año. Y terminamos casándonos para que ella pudiera estar pues más tiempo en Colombia, o pudiéramos vivir más allá. Pero yo no entendí nunca muy bien por qué la cédula de ciudadanía que le dieron
era de ama de casa. Y yo a mi compañera la conocí en el máster, una psicóloga que estaba haciendo un máster en recursos humanos, muy profesional, y con toda razón me dijo, loco, yo no soy hecha para ser una ama de casa, yo no quiero tener una pareja que sea una ama de casa. No es que no lo encuentre valioso, es que quiero que seamos pares. Entonces pensamos en irnos y pensamos Canadá y luego en Barcelona y terminamos en Barcelona. Si yo te explicara mi percepción de la migración, para mí ha sido muy buena. ¿Muy buena en qué sentido? En que quitando las angustias y los desmanes que tuve que pasar para poder conseguir un visado de estudios, aquí fui recibido con las puertas abiertas. Trabajé de teleoperador no más de 2 meses, vendiendo unos productos de la televisión que se llamaba La Vaporeta, y después intenté ser camarero. Pero ser mesero es muy jodido, mi respeto con esa profesión, es un oficio muy complejo en el que necesitas mucha atención, mucho esfuerzo físico, y me agotó. Pero por suerte, no se aprieta por no ahorca, me salió mi primer trabajo justo no me acuerdo muy bien en qué año, para una consultora de finca raíz. Y en Barcelona las familias suelen ser muy asociadas a la hora de crear empresas, y muchas de las empresas inmobiliarias de Barcelona son familiares. Las estructuras de gobierno de una empresa familiar son diferentes a las estructuras de una empresa común y corriente. Y empezamos a investigar y a trabajar sobre eso. Trabajamos con 11 empresas que fue en un momento muy oportuno porque acaba de explotar la burbuja inmobiliaria. La economía del país se fue al traste completamente porque todo se movía en torno a la construcción. Un país que no tiene una industria, digamos, muy abundante. Hay industria, lo que hay ahí es muy bueno, pero no hay mucha abundancia. Entonces hay mucha gente que vive del comercio y las casas de repente empezaron a ser parte del comercio. Y en la cultura local, muy parecida a la cultura nuestra, las personas solo saben invertir en la propiedad raíz. Entonces es muy normal que tú veas a una persona hablando con su abuela o su abuelo y les digan, usted, mijo, ahorre, hipotéquese y cómprese una casa. Porque esa es la forma. Todo el mundo tiene una hipoteca. Si hay trabajo, no pasa nada. Pero si tienes una economía desordenada, como en ese momento, que todo explotó, pues lo que terminó pasando es que hay un montón de personas con deudas increíbles, heredables a sus hijos, que ya es para mí es el sumum de la inmoralidad en ese sentido, que se quedaron con una mano atrás y otra adelante. Los bancos les quitaron los apartamentos por los que estaban endeudados, pero aparte de eso tuvieron que tener deudas durante más tiempo. De las 11 empresas inmobiliarias con las que trabajamos, sobrevivieron a la crisis 8, que fue bastante positivo. De ahí he ido cambiando de muchos sectores. Yo he trabajado, mira, en el sector inmobiliario, en la banca catalana, en la banca de Andorra, en centros de investigación de Valencia, AINIA, empresas que hacen aeropuertos. Yo he contado con suerte. Yo pienso que lo primero es conseguir la primera oportunidad de trabajar como profesional y allí demostrar tu valía. De alguna manera a todos nos pasa que las circunstancias modifican mucho en lo que creemos y lo que somos. Yo nunca pensé en el concepto de inmigrar. Yo pensé mucho durante mi vida en viajar, en conocer el mundo. Eso sí me obsesionó desde muy pequeño. Y encontré la posibilidad de ir a estudiar al exterior, una excusa fantástica para descubrir el mundo, para entender otras personas, para evaluar otros puntos de vista y otras realidades. Más o menos un poco enrollado, un poco profundizando en temas muy innecesarios, pero bueno, sí, eso ha sido más o menos mi vida profesional en Europa. Ahora mismo he hecho un cambio importante. He cambiado de sector más que nada por el gusto. Hace un tiempo empecé a valorar un poco más las cosas que me gustan hacer en el sector y encontré que hay 2 que me gustan mucho. Uno es la literatura, pero desde el mundo de la ingeniería industrial no hay mucho que hacer, y el otro es comer. Y como me gusta comer, empecé a buscar en el mundo de la alimentación y entré a una empresa que se encarga de producto fresco y me encargo de la parte logística en el sector de la hostelería, restauración y catering.
Con el tema de la pandemia es una locura porque estamos súper parados. Entonces hay como un stand-by que a mí me ha servido súper bien para dedicarme a mis gustos. Te comentaba que me gusta mucho escribir, que tengo un blog, ese blog ha funcionado muy bien, luego si quieres te explico. Y durante el final del confinamiento terminé de escribir mi primera novela. Aprovecho para hacer mi paréntesis y explicarte un poco de mi blog. Yo tengo un blog que se llama Cuentos para leer despacio, que es una experiencia muy bonita. Para mí es una experiencia muy bonita porque lejos de pretender autopublicarme, lo que quise fue siempre compartir pequeños relatos cortos de una página, muy colombianos, muy costumbristas, que de alguna manera reflejan también lo que yo estaba sintiendo o viviendo en cada uno de esos momentos. Y empecé a publicar cuentos en un blog abierto y empezaron a circular, los publicaba en Facebook para mis amigos y luego un poco en Instagram. Y un actor de Madrid, Samuel Andaver, un día tuvo, por algún motivo del azar, contacto con ellos y le gustaron. Y este chico me contactó para invitarme, más bien para pedirme permiso para utilizar los cuentos porque quería convertirlos en monólogos en un lugar que se llama Libertad 8. Yo estuve súper encantado. Tuvo Samuel la fortuna de ser el mejor actor de un festival de cine de cortos aquí en Barcelona. Y tuvo que venir, nos conocimos, me cayó súper bien, presentó el monólogo en Madrid, me invitó y de ahí en adelante ha sido una experiencia súper linda. Es muy curioso ver los cuentos de uno transformados en historias que otras personas explican y eso es bonito. Eso es bonito y a mí me animó mucho para continuar escribiendo, que en el fondo es lo que más me gusta de las cosas que hago. Yo soy un todero, Hernán, yo hago de todo. Mi formación es de ingeniero industrial, pero he tenido muchas pasiones. El deporte ha sido como algo muy regular durante mi vida y la literatura a partir de los 15 años. Pero a mí me gusta hacer de todo, con lo cual he cambiado de muchos trabajos y es muy usual en Barcelona que cambies mucho de lugar de trabajo, aunque Hacienda te castiga económicamente si cambias mucho de trabajo. Andrés, bueno, pues primero que todo, aplausos por hacer quedar tan bien nuestra nacionalidad en Europa. Contrario a lo que muchos creen, ese precisamente es uno de los objetivos de nuestro programa y es resaltar los colombianos que de una u otra manera estamos ejerciendo trabajos calificados aquí en territorio europeo para acabar con ese paradigma de que Colombia solo exporta droga, cobradores o trabajos no calificados, por no seguir en una lista lamentable que se ha ido distribuyendo por el mundo, pero realmente es un mito. ¿Qué tan difícil fue para usted trabajar como teleoperador o camarero luego de haber tenido la posición que tuvo, por ejemplo, en el proyecto con el Ministerio de Educación Nacional en Colombia? Es duro, Hernán, porque hay un momento donde uno va con la bandeja caminando por un pasillo y uno dice, pues puta, yo me mandé media vida estudiando, de aquí voy a servir una mesa. Es un oficio que como te decía hace un rato, lo respeto mucho porque yo no tengo la competencia para hacerlo. No tengo la paciencia, no tengo la atención y físicamente tienes que estar muy en forma porque caminas y corres mucho. Moralmente es difícil de aceptar, pero a todos nos sienta muy bien un poquito practicar la humildad. Yo no creo en el espíritu arrogante. El espíritu arrogante funciona para personas que se creen superiores. Yo nunca me he considerado superior. De hecho, mi gran búsqueda es entender que somos iguales y que la singularidad nos diferencia, pero que en general nos comportamos igual. Como teleoperador fue un poco menos complejo que como camarero, pero los dos ejercicios son oficios complicados. Sí, claro, uno como profesional nunca espera tener que trabajar por fuera de su campo. Aquí quiero hacer una aclaración y es que no tiene nada de malo desempeñarse como teleoperador o camarero, pero cuando uno adquiere su título de ingeniero industrial, por ejemplo, en tu caso, lo último que uno espera es desempeñarse como cualquiera de estas dos, porque no es para lo que uno se preparó. Diferente si uno se hubiera preparado en ese sector, digamos que ahí sí iría totalmente en coherencia con
con el prontuario que uno ha ido desarrollando. Supongo que ese ha sido el mayor desafío, ¿o tienes alguna otra anécdota para responder a la pregunta cuál ha sido su mayor desafío en Europa? Conseguir que entiendan lo que digo. Nosotros en Latinoamérica tenemos un español muy rico porque conseguimos retroalimentar las palabras de otros países. Nosotros utilizamos el vos, que también se utiliza mucho en Argentina, incluso adoptamos palabras del portugués, de Uruguay, de Venezuela. Digamos que no tenemos muchas reticencias, tienen que ser palabras muy marcadas que identifiquen mucho la nacionalidad de alguien para que no las utilicemos. De resto, somos muy generosos con el lenguaje y permitimos que crezca. Aquí no, aquí nuestro lenguaje es considerado, el español es considerado como castellano antiguo. Les gusta mucho el ritmo con el que hablamos, les parece como que los arrulla, pero luego cuando intentas concretar una idea y preguntas con qué se han quedado, a veces les cuesta. Entonces conseguirse hacer entender no es fácil y opté finalmente por hacerlo en catalán, y en catalán funciona más fácil porque son las mismas palabras. Nosotros utilizamos muchos sinónimos, tenemos un lenguaje muy amplio. En cambio en catalán, pues también porque es mi lengua que aprendí aquí, es más limitada, entonces vas a lo seguro, y así lo resolví. Tal vez esa ha sido de las cosas más complejas, comunicarse ya no laboralmente, con todo el mundo. Y dentro de tantos logros, ¿cuál es el mayor? Para mí lo que me hace laboralmente como ingeniero, el logro más representativo fue haber trabajado 4 años en Airbnb. En Airbnb desarrollamos toda una campaña para defender el concepto del home sharing en la ciudad, en Barcelona, y fue la primera del mundo. El modelo que nosotros implementamos aquí fue lo que se replicó en todo el mundo con Airbnb para conseguir legislaciones para que las personas pudiesen alquilar una habitación dentro de su casa. Eso fue muy interesante, nos representó ir varias veces a San Francisco. En ese momento Nueva York estaba en caos absoluto con Airbnb, tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Nueva York. Hubo cosas y avances muy importantes en ese sentido. Para mí, lo más importante es el logro más grande. Hace unos 2 o 3 meses ya salió la primera ley en relación al home sharing. Nosotros le llamamos aquí yars compartidas, que es hogar de convivencia, básicamente en castellano, y está muy bien porque le va, digamos que en todo este universo tan grande que genera la nueva economía de Internet, hay una parte que se llama economía colaborativa, en la que precisamente las personas que alquilan una habitación en su casa encajan perfectamente en el modelo y estaban como fuera de la ley, y hemos conseguido que haya una normativa. Eso para mí ha sido uno de los sucesos más lindos, acompañado de una asociación, que terminamos creando una asociación de vecinos que se llama Veïns Anfitrions. Andrés, si bien ya hemos hablado de su proceso de migración, si yo te preguntara que definas migrar, ¿cómo lo definirías? Una definición en ese sentido me parece muy compleja, ¿verdad? Nosotros somos lo que somos y las circunstancias en las que estamos. Yo no puedo comparar mi proceso de migración tengo una amiga que está aquí porque tuvo que salir por patas de Colombia porque le iban a matar. Con lo cual yo me siento en ese sentido en un camino de nubes, ¿no? Mi proceso migratorio, sí que han habido cosas complejas administrativas y tal, pero yo segregación, por ejemplo, no he encontrado, que es muy usual. La segregación y el racismo existe. Trabajamos todos en pro de que eso no evolucione y no pase más, pero yo no me he sentido víctima del racismo, pero sé que hay personas a las que les pasa. Yo no me he ido por obligación a mi país, yo me he ido más con una ilusión infantil que con una necesidad, con lo cual migrar, si tú lo haces con ilusión, sarna con gusto no pica. Vos vas a hacer lo necesario para ir por donde quieres. Lo que sí es cierto, y tal vez es uno de los actos de madurez que uno asume cuando migra, es que cuando uno sale de su país, uno ya no está en su tierra.
Uno filosóficamente puede decir que es ciudadano del mundo y todo lo que sea, pero uno ya no está en su casa. Y no estar en casa implica respetar mucho el lugar en donde estás y adaptarte a eso. Entonces, si tú no eres una persona que se adapta fácilmente, si, si no practicas el respeto, la migración va a ser muy complicada. Va a ser muy complicada. Por supuesto que nos hace mucha falta la familia. Yo a mi madre la echo de menos, a mis viejos, a mis hermanos, a mis tías, primos. Ahora la tecnología ayuda mucho con eso y tengo la suerte de poder viajar al menos una vez al año, estarme con ellos. Pero yo no lo encuentro en mi caso particular como una cosa tremendamente angustiante. No, hay momentos complejos, pero en todo te encuentras con momentos complejos. Cuando uno sale del país, independientemente de cuáles sean las circunstancias, uno tiene unas expectativas. Aquí me gustaría extenderme un poco y es que lastimosamente en Colombia tenemos un complejo de inferioridad. Cuando estamos allá, creemos que lo de afuera siempre va a ser mejor. Tú lo has dicho iniciando el programa, hiciste una maestría en España porque querías regresar a Colombia con un título del exterior. Entonces se tiene esa creencia que ha sido instalada, se podría decir que es un dispositivo retórico. Entonces eso hace que cuando planeamos nuestro viaje o cuando lo planeemos, creamos que según nuestra hoja de vida vamos a conseguir un empleo así y vamos a ubicarnos inclusive mejor de lo que estábamos en Colombia. En ese sentido, quisiera preguntarte cómo fueron tus expectativas antes del viaje con relación a lo que recibiste en el momento. Terminaría ejemplificando. Yo creo que dentro de tus planes nunca estuvo desempeñarte como teleoperador o camarero después de haber llevado una hoja de vida tan bien construida, máxime ya con un máster en una universidad española. Digamos que el que nada sabe, nada teme. Entonces, yo tenía un estudio, un título que de alguna manera me hacía sentir que iba a ser mejor recibido por tener un título local, porque la homologación del título aquí para trabajar profesionalmente se exigía. Digamos que en esa dirección tenía un paso avanzado, pero la necesidad tiene cara de perro. Entonces, en el momento en que ya tus recursos no empiezan a ser suficientes, tú dices, pues hay que rebuscarse. Y entre todas las posibilidades, yo encuentro que esas dos fueron las que opté y desilusiona. Claro que hay momentos que desilusiona, y no, pero no desilusiona en el sentido soy un profesional que estoy haciendo una cosa, no. Más bien valoras oficios que siempre has considerado que los hace cualquiera y que realmente son difíciles. Y que realmente son difíciles, que necesitan talento, que necesitan competencias, que necesitan fuerza. Es duro. Esa parte sí. Pero tampoco, como en mi caso no se alargó mucho por mis circunstancias, pues no lo recuerdo como algo así muy frustrante, no, es algo que incluso me hace sentir como bien, como bien. Lo he intentado, como camarero fracasé totalmente, me avergüenza, y respeto mucho el oficio. En teleoperación, bueno, es duro, pero no tan duro. Andrés, el tiempo se está acabando y te debo confesar que en este canal los videos que más tráfico generan son precisamente los de migración. Entonces, allá en Colombia nos están viendo quizá muchas personas que quisieran tomarnos como referentes para salir del país y venir a Europa o a cualquier país del mundo en busca de unas mejores oportunidades. Mi primera recomendación, según mi experiencia les digo, los títulos son importantes porque tarde o temprano van a poder ejercer su oficio. Sin embargo, aquí lo más importante es construir una hoja de vida con experiencia laboral en territorio europeo. Cuando tienes eso, las empresas te empiezan a mirar diferente. Entonces, ¿qué recomendación podrías darle a todos esos colombianos que nos están viendo, quieren salir del país y además creen que el proceso migratorio es muy fácil? Mucha ilusión. Las ilusiones son el motor de la vida, son el motor del mundo. Con lo cual, fijar un objetivo no fácilmente alcanzable es importante.
tener experiencia local casi que es fundamental para que otras personas te valoren, tú tienes razón. Quienes están en Colombia y quieren viajar, ojalá lo hicieran en las mejores de las condiciones para que fuese más fácil, ojalá con un empleo, con un contrato de trabajo para que le den su visa para trabajar directamente, o que tengan un conocimiento específico, que sepan que en el lugar en donde van a migrar es importante, que tengan fe en lo que saben, que tengan ganas de hacer lo que quieren hacer. Ser ordenado ayuda mucho, porque cuando viajas necesitas gestionar muchísimas cosas y hay que hacerlas a la vez, y esto te ayuda también. Que lo haga legalmente, que lo haga bajo los parámetros más amparados por la seguridad, porque migrando, si lo haces de algunas otras formas, puedes estar muy en riesgo, muy expuesto. Nosotros crecimos en esa generación, o yo por lo menos crecí en esa generación del sueño americano, donde yendo allá a lavar platos tenías la posibilidad de salir adelante. Y sí, si te quedas en Colombia lavando platos, también salís adelante, también lo puedes conseguir. Tienen que haber motivaciones mucho más allá del interés económico que te animen a partir de Colombia, si lo que quieres es explorar el mundo y desarrollarte en cualquiera de tus habilidades. Los títulos son importantes, es verdad que los títulos son importantes, pero desarrollar un currículum, una hoja que te ubique en el lugar y que demuestre lo que tú sabes también. Ahora mismo se utilizan mucho los videocurrículums que están funcionando muy bien. En España, o particularmente en Barcelona, el Estado catalán mismo se encarga de recibir inmigrantes y explicarles cómo es la jugada, cómo se tienen que mover, en dónde tienen que estudiar. Se llama Barcelona Activa, para que las personas que están viendo el canal investiguen. En Barcelona Activa encontrarán un montón de talleres que pueden incluso ver online y otros presenciales, donde te ponen en situación, donde te ayudan a quitar vicios que traes de tu país, no es que sean malos, sino que aquí no aplican. Te indican en qué sector puedes participar más cómodamente. Depende del lugar. Creo que no es tan evolucionado en otras comunidades autónomas en España, pero en Barcelona, en Cataluña, funciona muy bien Barcelona Activa. Andrés, muchas gracias por haber estado en esta nueva versión de Colombianos por el Mundo. Gracias por dejar la nacionalidad en lo más alto o en la mejor posición posible. Gracias a todos los que nos ven por seguir ahí, por ser fieles al canal. Recuerden suscribirse. Recuerden además dirigirse al blog de Andrés Correa, este pereirano que se encuentra en Barcelona, dejando o marcando historia con sus líneas a través de internet y próximamente a través de su novela. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, Hernán, por la invitación. Muchísimas gracias a todos tus seguidores. Espero que el programa les guste y vayan a ver los cuentos para leer despacio, que es un blog muy divertido y de historias muy cortas. Muchas gracias por la oportunidad, Hernán.